8:19 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Tenemos hoy el enorme privilegio de presentar, no es un visitante, porque es un miembro siempre de esta Z101, ha sido parte esencial de esta emisora, fundadora, para los que no lo sepan, del portal de la Z101 y del ejercicio periodístico que allí se ha hecho, y ni hablar con su espacio Milagros desde la Z, que también ha sido una parte importantísima de nuestra programación, pero se la hemos prestado al país, porque además de haber servido como vicepresidenta, haber servido como ministra de Educación, como senadora, entre muchos otros, ahora está como directora general de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch, a quien damos el saludo y la bienvenida a esta cabina de la Z101, que es su casa. Buenos días. Muchísimas gracias. 14 años y mi atrevimiento de decirle bienvenido, que había que involucrar la Z en los portales, modernizarla. Él me dijo, no tengo quien me lo haga, y yo, que no sé de tecnología, pero soy una persona que al día estoy atenta de lo que está pasando, igual como me atreví a instalar el primer sistema de transparencia en el gobierno dominicano. Le dije, bienvenido, yo me atrevo. Y buscamos técnicos, porque el problema está saber de qué uno no sabe y qué de otro sabe. Claro. Y ponerse de acuerdo sobre todo, y no tener miedo en la diferencia de edad. La edad es un estado de alejamiento del tiempo real y colocarse en un tiempo que ya se va. Entonces esa habilidad está en esa época, y aprendí aquí mucho, y gané amigos. Por el aire habré ganado unos enemigos, porque es natural, pero ese es parte de una cosa que en la vida de uno tiene mucha importancia. Bienvenida, y como siempre ahora con este reto que implica pues manejar los temas relacionados a ética en un gobierno que, hay que decirlo, surge también en un momento político muy importante, donde se colocan los temas de corrupción, los temas de buenas prácticas y transparencia como una especie de primera de prioridad dentro del electorado, y quisiéramos empezar pues, obviamente con ese reto, doña Milagros. Bueno, es un reto tremendo, porque como tú dices, José Luis, es una época en que había una demanda social. O sea, las cosas no pasan porque uno quiere, sino porque los hechos van conformando o tu deseo de interpretar tu sociedad, o tu deseo de vivir a espalda de ella. Y el momento era ponerse de acuerdo con una situación que estaba ya convertida en ley en la República Dominicana, porque las convenciones de lucha contra la corrupción en el año 2006 la firma el doctor Leonel Fernández, y de la OEA, que es del 12, la firma don Danilo Medina. Entonces era un compromiso país, y esos compromisos es uno de los descubrimientos que yo hago. Cuando tú firmas una convención de esa, te dan plazos para cumplir etapas, te las van siguiendo, Felipe, y no basta decirla cumplir. Al otro día te llaman o te escriben y te dicen, por favor, explíquenos, remítanos los links donde podemos comprobar esa existencia. Y por razones muy difíciles, el primer desafío que tuvimos fue reconectarnos con todo ese sistema. Era la época del COVID, era una época difícil, y lo único que pudimos hacer ahí fue entrarle a la reconexión de la República Dominicana con todos esos organismos. Hubo organismos como la OCDE, que cuando le escribimos la primera vez le informamos algo que teníamos que informar y no lo habíamos hecho, porque era atrasado que estábamos informando. Realmente nos escribieron una bellísima comunicación diciendo, por fin, ustedes están regresando al sistema internacional de información, conformación y de avance. Entonces, esa fue la gran tarea. No había una instalación tecnológica adecuada, porque hoy en día todas estas cosas son aplicaciones tecnológicas, lo que te garantiza a ti que vas a servirle correctamente y vas a mantener funcionando la ley fundamental en la que yo tengo responsabilidad, la ley 204, la ley de derecho a la información, que tiene dos pilares, y lo quiero repetir aquí porque vivo bregando con eso: el derecho del ciudadano a saber y la obligación del gobierno a informar, con plazos, precisiones y obligaciones. Entonces había que ponerse a empujar dentro de una concesión un poco distendida de la exigencia de las normas
de acción de la administración pública. Todo lo que pasa en el país se debe a una distensión del seguimiento de todas las normas que ha ido elaborando el Estado. Algunas habrá que reformarlas porque las superó la tecnología, pero son normas del Estado. Todos los casos que ustedes ven y que aparecen y que se denuncian, o son hechos que se comprueban de no cumplimiento de los procedimientos o deseo del ciudadano de que se cumplan los procedimientos. Esas son las denuncias. Las denuncias. A nosotros nos llegan anónimas, escritas, presenciales, por teléfono, por las redes. Toda institución tiene que tener un portal. El portal tiene que recibir lo que le pide el ciudadano. Y nosotros tenemos la obligación de darle seguimiento a que le contesten a ese ciudadano, con algunas limitaciones. Por ejemplo, no podemos decir que Armas ha comprado la DNCD. No, hay cosas que son de Estado y están previstas en la ley, pero esa es la complejidad en la que estamos. Pero más que nada, hay la responsabilidad mayor que tenemos, es que dada la deuda social que arrastran todos nuestros pueblos, no este solamente, tenemos que crear, lo único que podemos ganar para poder alcanzar esa deuda social es la confianza del gobierno con los ciudadanos y los ciudadanos con el gobierno. Tenemos que crear el diálogo entre ciudadanos y pueblos y ciudadanos, confianza. Entonces, esas son las terribles tareas en las que estamos, y además, la cultura. Hey. La cultura. Claro. La cultura de probidad, de valores. Eso es más lento, pero hay que intentar hacerlo y se va haciendo. La labor, doña Milagro, que usted ha emprendido, yo creo que el presidente de la República no pudo tomar una mejor decisión que ponerla a usted al frente de ese departamento. Tú eres aliado de mi desgracia. Comenzamos juntos en el portal, ¿usted se recuerda? Sí, sí. Bueno, comenzamos juntos. Te llamé. Doña Milagro, ¿ha sido difícil emprender la tarea? ¿Ha encontrado resistencia, colaboración de todo el funcionariado para usted? Es un proceso. Sí. Es un proceso bonito. Al principio que llegamos, casi todas las compras había que suspenderlas. Era una fuerza política en desarrollo, que todavía sigue en desarrollo, sin tiempo para formar gentes, sino para ganar el poder. Es una época bastante difícil, Mayit. Y entonces ha ido cambiando, disminuyendo y obteniendo una cosa muy importante, la colaboración del estamento administrativo, de entender que las denuncias no son un combate, muchas veces son una ayuda ciudadana. Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, dos denuncias tuvieron al principio, el lunes, el domingo, el sábado, una conmoción nacional, que es una que hizo una distinguida amiga rubia que tiene un programa por ahí. No voy a decir nombre para no evitar problemas con Bienvenido, pero quiero decir el nombre de la rubia, no lo voy a decir. Hablando sobre un contrato de Edenorte, tuvimos la satisfacción de recibir de Edenorte toda la información mandada sobre el caso, comprobando la realidad y la profundidad, la combinación interna que tenía ese caso. Entonces eso alerta y ayuda que si uno persiste, si uno continúa explicando que son la alianza necesaria, no hay gobierno que pueda por sí solo hacerlo todo. Hay gobiernos que se equivocaron en no oír, en no escuchar. Esas cosas son importantes. Doña Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la DIGEI, nos gustaría saber cómo califica usted los niveles de transparencia que hoy tienen la gran mayoría de las instituciones del Estado Dominicano. ¿Cómo están esos niveles de transparencia en las diferentes instituciones públicas? Mira, la primera transparencia es la declaración jurada de bienes, porque te da la noción de con qué tú entraste y cómo te vas a comportar como ciudadano. Y además te da respeto a lo institucional.
Y este gobierno hay con 3 decretos fundamentales. Primero, fue importante que el gabinete completo le entregó en la fecha precisa, por primera vez en la historia. Es una ley quizás abandonada, tiene muchos años, diferentes versiones. La 311 es una mejora de las que teníamos anteriormente, que tampoco se cumplían. En ese sentido, hoy yo podría decirte que el presidente ha firmado un decreto donde nos solicita la lista de todos los que no han cumplido para sacarlo de la administración pública. Y además de eso... Repita eso, por favor, doña Milagro. El presidente ha creado una comisión que está integrada por el MAC, por la Consultoría Jurídica de la Presidencia, que es donde se originan las designaciones, por el MAC, el Ministerio de Función Pública, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque había un vicio de no entregar las declaraciones juradas de los funcionarios del exterior, que muchas veces son fundamentales para el prestigio de la República Dominicana. Y lo que es peor, no hay una metodología para que la Cámara de Cuentas sepa cuándo un embajador ha entregado las cartas que lo acreditan como embajador. Hacían falta algunos elementos de combinación. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas no tiene un sistema que le diga en qué día tú te juramentaste como funcionario público y cuántos días han pasado desde que llegaste ahí, porque a los 30 días que tú estás obligando. Por ejemplo, entonces, se ha creado una comisión para ayudar, para colaborativa con la Cámara de Cuentas, porque seguimos respetando la independencia de los poderes constitucionalizados. Y entonces esa comisión le va a entregar al presidente en un breve plazo, quizá en hora, la lista de los que no han cumplido. Y debo decirle que la cantidad de gente que está sujeta a entregar cuando llegan o cuando se van, deben ser como 50 o 496 funcionarios. Doña Milagro. Pero déjame acabar esta cosa. Faltarán algunos 7 o 8 de nosotros. Ahora tenemos que pensar cuánto han faltado de los gobiernos anteriores. Entonces, porque no es una ley para un solo gobierno, es una ley de país. Así es. Y eso hay que resolverlo. Entonces ahí comienza la acción de crear transparencia, obligar a la gente a cumplir con su deber. Después yo estoy publicando cada 3 meses lo que contestan, lo que los portales están bien, felicitando a los que cumplen y diciéndole a los que no cumplen que le doy 90 días para que estén al día. Ahí entonces, yo debo tener algunos 40 casos sometidos a la Contraloría, a la Procuraduría General de la República, de casos de gente que ha fallado. Ahora, tan pronto llegaron allá, ya están en la justicia. Nosotros lo intervenimos en la justicia. Están allá. Pero entonces se ha hecho un trabajo. Además se ha reformado mucho, se da seguimiento al cumplimiento de los mecanismos. Yo no creo que haya en el país un solo contrato sin firmar que no esté en la Contraloría General de la República. Un solo pago que no se haya hecho verificando que el gasto que fue, de cuánto fue el contrato, el pago de lo que corresponde en cada caso. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo por lo más grande que se está haciendo aquí, que no se dice, es la transformación de la administración pública. Yo, por ejemplo, todo tengo ya que formarlo con firma digital. Los portales se están todos poniendo juntos para que el ciudadano de una sola vez entre, averigüe el acta de nacimiento, averigüe el contrato, averigüe todo en el portal único. En eso está trabajando el gobierno y en una cosa que va a ser trascendental, que es en la ley 167-22, que es la ley de burocracia cero o el trámite abreviado de la administración pública. Eso hacemos. Doña Milagro, sin embargo, todavía hay algunos portales de instituciones que tienen la nómina... ¿Te digo los nombres? Que tienen las nóminas atrasadas o que están fuera de servicio y demás. Entonces, eso... ¿Cómo usted evalúa el hecho de que el presidente ha nombrado en algunos ministerios personas que tienen intereses activos en su ministerio? Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura tiene un ministro de Agricultura que a su vez tiene
tiene actividad de exportación de agricultura y demás, tiene el ministro de la vivienda, que es constructor, que eso es claramente un conflicto de interés. Y en otros tenemos un ministro de salud que es propietario de una de las principales clínicas. ¿Qué usted opina de eso y qué recomendación usted le pudiera dar al presidente? Más repetitivo y más difíciles que tenemos es los conflictos de interés, que están inclusive como una acción que debemos tomar nosotros desde la Dirección de Ética e Integridad Pública Gubernamental. Mira, el conflicto de interés es cuando una persona toma, teniendo intereses personales, tiene la posibilidad de tomar decisiones en su beneficio y no en contra de su compromiso como funcionario público del Estado, del interés público, del interés general. La mejor manera de resolverla, la más importante, es declararla en tu declaración jurada, que tú tienes, como funcionario público, tú tienes un conflicto de interés y decir en qué es. Yo me he encontrado con denuncias de conflicto de interés que cuando voy a la declaración jurada me encuentro que está declarada con nombre y apellido. Un caso con Santiago y yo declaré que había conflicto de interés. ¿Y qué hicimos nosotros? Comunicarle al Ayuntamiento de Santiago que cualquier movimiento de ese contrato, cualquier alteración de ese contrato tenía que ser modificada previamente a nosotros para ver si había conflicto de interés. Porque tú tienes que evitar que se abstenga de ahí esa persona o que no participe en la decisión, pero es muy común eso, Susana. ¿Y por qué? Ahí vamos descubriendo cosas. Claro. Hay cosas que vienen montadas del pasado. O la mujer mía la designo en una cosa que decide, yo estoy en otra función, no está bajo la dirección, bajo los límites que establece la Constitución de los lados de familiaridad o de descendencia o consanguinidad. De eso tú sabes mucho. Y entonces, esta es de verdad una cosa de conflicto de interés, pero hay que educar a la ciudadanía. Hay que educar también al que va a tomar la decisión pública. Usted lo va a nombrar, tiene que preguntarle, dígame de su conflicto de interés. Yo tengo casos en este momento de conflicto de interés en los que estamos tomando decisiones. Doña Milagros, uno de los debates más importantes que se han desarrollado en los últimos días tiene que ver con una ley que todos la hemos estado apoyando, porque creo que esa ley va también a transparentar no solamente el ejercicio de la actividad pública, sino también privada, que es la ley de extinción de dominio. Ya la aprobó el Congreso, la Cámara del Senado. Sin embargo, tiene una serie hay un debate alrededor de una serie de contradicciones, de acuerdo a los expertos, que tiene la propia ley, como es el tema de la retroactividad por un lado. Se discute si es orgánica, si no es orgánica, porque afecta derechos fundamentales como es el derecho a la propiedad. Y me gustaría usted, como fue legisladora, fue senadora, sé la importancia y sé la importancia que para usted tiene la aprobación de esa ley, saber cuál es su opinión alrededor de todo este debate. ¿Qué usted opina? Si la ley es retroactiva, si no es retroactiva, si hay conflicto, si ciertamente la ley puede ser orgánica o puede ser una ley ordinaria. Me gustaría conocer. Rosendo estuvo esta mañana tratando aquí un tema sobre los Estados Unidos y la composición de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Estamos viviendo un momento de redefinición de la cosa en que tú crees. Por ejemplo, que hay un debate. Vamos a tener juicios virtuales. No, porque la Constitución dice que tiene que ser presenciales. Bueno, la presencia puede ser también a través de una computadora. No existía antes. No podía decirte tú que eso no es presencial. Porque no vemos. Tú y yo, si le queremos, no vemos ahora mismo por la televisión. Entonces, aquí hay una revisión conceptual de dónde nos colocamos. Si estás en el progreso o estás viendo el mundo desde el pasado. El río tú lo ves venir y volteas la cara y lo ves irse. Entonces, mi presión, Milagros Ortiz Bosch, 85 años.
Lo que tengo. No lo aparenta. No, bueno, qué piropo tan bonito, pero lo he vivido. Tengo la obligación. Tengo aquí otro piropo que le acaba de enviar un oyente que se lo voy a leer. Muy, pero déjame decirte. ¿Qué es lo retroactivo? ¿Y cuándo se concibe la no retroactividad? ¿En qué contexto del mundo? ¿En qué situación universal? Eso es muy importante, porque ¿qué es lo retroactivo? ¿El capital o la persona? El dinero que te robaste a costa de los demás es inamovible. Hay que cuidarlo, porque tú no quieres saber la dificultad que nos pasa a nosotros encontrar el derecho justo de ahora. Creo que Susana también. Porque es que estamos viviendo con los códigos napoleónicos superados por el universo. Lo que se discute de esa ley es ese capital, no es la persona. Se está discutiendo si el bien que acumuló es legítimo. ¿Lo legitima la no retroactividad? ¿Es eso lo que queremos? Se hace legítimo lo robado porque la buena fe. Óigame, yo brego hoy en día con el conocimiento de delitos, de corrupción, junto con los equipos que tengo que son maravillosos. Mira, el delito de corrupción es un delito inteligente. De diseño. Inteligente, hecho por seres brillantes para que no se descubra. Que si tú avanzas en tecnología, ellos avanzan mucho más. Si tú tienes un arma física, esa que puede tener los cuerpos represivos o de cuidado de la seguridad, ellos la tienen mejores. Entonces, aquí estamos discutiendo eso con los conceptos de preservación de conceptos pasados. Aquí no nos damos cuenta de lo que estamos discutiendo, si somos del futuro o si somos del pasado. El concepto que se discute ahí en esa ley es el capital robado. Eso es lo fundamental. Y las protecciones que estamos buscando, las preservaciones de derechos, que son válidas, y hay que escuchar a la gente, porque a lo mejor sucede que una mayoría de gente piensa así. ¿Por qué piensan así? Porque no hay muchos programas como la Z para discutir estas cosas con franqueza como lo hacemos nosotros aquí. O sea, demuestra que estamos llegando tarde a lo que el mundo que se lo... Ese es el gran sueño del presidente Luis Abinader, colocar este país más allá de la pandemia, más allá cuando regrese todo esto, colocarlo en el futuro. Y entonces, mi visión es que esa ley tiene que ser vista solamente desde el punto de vista de la corrupción y la protección a la corrupción. Si tú logras despojarla de eso, a lo mejor no se logra, a lo mejor en la sociedad no podemos exigir a todo el mundo que piense igual que uno, ni que camine el mismo paso que uno quiere caminar, pero el debate es un debate extemporáneo. O sea, no es temporáneo porque no sea válido, sino porque es fuera del tiempo que nos toca debatirlo. Es lo que yo creo. Doña Milagros, antes de hacerle mi pregunta, le voy a pasar este mensaje que un oyente me pide muy encarecidamente que le diga. Dice él: qué lujo contar con una señora como Milagros Ortiz Bosch. A sus 85 años de edad, estar tan clara y al día con el diario vivir. Me encanta su jovialidad, habilidad y desenvolvimiento. Mi respeto y admiración, le escribe Francisco Martínez. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Y tú no vienes hablando de deporte, Francisco. Por otro lado, dije que si no le cuidaban el brazo al Tati, ¿verdad que sí? Iba a tener problemas. Ahí está lesionado el hombro. Y una historia. Hay que hacer chistes. Claro. Le voy a el deporte y yo tenemos una vida. Una relación. Primero, No se pierde yo me llama el presidente una noche y me dice, ahora como tú estás, fue un amigo que me llamó, Milagro. Yo digo, ya muy tarde, son las 11:30. Me dijo, no, está jugando curry. Yo estaba ahí. Doña Milagro, mi pregunta va de nuevo hacia las funciones de la Dirección de Ética Gubernamental que usted preside, dirige. Se habla mucho de que su institución está llamada a velar, a darle seguimiento y aportar en el desarrollo del sistema de integridad institucional o gubernamental.
Entonces, oímos mucho hablar del sistema de integridad. ¿En qué consiste ese sistema? Como la palabra integridad es lo íntegro, lo que se forma de manera coherente, de manera íntegra, de manera total. Tú no puedes ser funcionario que cumple con una ley y con la otra no. Tú no puedes creer que hay valores de entregar una información y negársela al otro. La integridad es ser una persona que desde el punto de vista ético, moral, ciudadano, cumple con la totalidad con los deberes. Pero te tengo una noticia. Aquí existían unas comisiones de ética que tenían una cosa buena, estaban generalizadas en todas las instituciones. Pero sucede que cuando llegamos, hicimos una primera investigación del estado de las comisiones de ética. Solamente una estaba completa como tenía que ser según el decreto que las formó. Y había también un ambiente de que las pasadas autoridades, cada vez que le hablaban de corrupción, decían, tenemos las comisiones de ética. Pero la gente no oía los resultados de esas comisiones de ética. La gente oía lo que decían los medios de comunicación, la denuncia pública, y había un gran desencanto de las comisiones de ética. El presidente de la República, en un trabajo común, atendió nuestra reclamación de transformarla en comisiones de integridad gubernamental y de el cuidado, el seguimiento normativo, que es al fin la respuesta a todo lo que está pasando en la justicia hoy en día. Si todos cumplimos las normas, aquí no va a haber prevención de la corrupción, no va a haber persecución de la comisión. Entonces esas comisiones se han elegido libremente 114. Estamos eligiendo las que quedan pendientes, entrando en colaboración con el servicio municipal y tratando de introducirnos en el campo de la salud en los hospitales, con comisiones de ética que están entonces con un programa de diseño de sus riesgos. Usted no sabe que usted tiene que cuidar, si usted no sabe en la oficina que está, qué riesgo tiene, porque todas son diferentes. Segundo, a formarse en las 3 ISO. Y el INAP y el INDOTEC nos han hecho un sistema de introducción al funcionamiento público, de aplicación de las ISO, y nosotros hemos contratado con Indocal para que se formen en las ISO. Entonces estamos haciendo y ellos van a terminar elaborando en asamblea el código de integridad, la política de integridad. Porque como tú dices y preguntas, no está elaborada, tú no la puedes ver en un decreto, no la puedes ver en un documento. Hay códigos de ética, también los códigos de ética, estamos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy estamos haciendo una encuesta que ya han entrado 5.400 funcionarios públicos preguntándole que cuál sería el mejor código de ética. Porque el código de ética no es una cosa que tú escribes, es una cosa que tú debates, que la crea la gente. Solamente tiene validez lo que crea la sociedad, lo que crea la gente. Lo demás son formulitas para llenar espacio. Dile al que te llamó que mi gratitud es eterna. Él la está oyendo. Que los piropos a esta edad son muy buenos. Gracias. Doctora, es un tema que tal vez escapa a su competencia inmediata, a la función que usted tiene. Que me lo pregunte. Pero sí tiene ciertas colindancias desde el punto de vista del análisis. No entiendo. Y lógico, sí. Usted, para nosotros, su opinión es válida en todos los planos que pueda dar por su prestancia y por la trayectoria histórica que tiene en diferentes posiciones que ha ocupado. Y es con relación al caso Medusa. Es un caso que quisiera tomar. Medusa. Es un caso que se está conociendo ya en la justicia, pero me gustaría que lo mirara desde la óptica de las implicaciones éticas. Una institución llamada a perseguir los actos de corrupción que llegara a ese grado de deterioro como llegó. Su opinión con relación al caso y sobre todo qué cosas se está haciendo desde su dirección para evitar que eso ocurra. Ninguna. Bueno, evitar que eso ocurra sí. Ya estoy hablando de las comisiones de integridad gubernamental y el cuidado normativo. Nosotros tan pronto las cosas llegan a la justicia, nos aislamos. Nos aislamos. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene como bandera el respeto a los órganos constitucionales y los constitucionalizados, que son otros. Y eso nos hace mantener un respeto por lo que está pasando. Y además, queremos que sea parte, son los compromisos de nación.
los compromisos de nación, pero nosotros ya no evaluamos lo que pasa allá. A veces, cuando como ciudadana necesito refrescar la memoria, leo el voto disidente de la actual procuradora en el primer momento del juicio de Odebrecht, que advertía muchas cosas sobre la calidad. Y mantener esa actitud es la correcta, por respeto al Poder Judicial. Gracias, muchas gracias. No, gracias a usted. Doctora Milagros Ortiz Bosch, hablábamos del proceso electoral pasado, donde la corrupción ocupó un lugar importante en los reclamos populares. Sin embargo, he dicho aquí, creo, que a veces en política hay quien no sabe por qué perdió y hay quien no sabe por qué ganó. Y le pregunto a usted, ¿considera que parte de las personas que están en posiciones administrativas, que llegaron a posiciones administrativas en este gobierno, se prepararon mentalmente para la idea de que la transparencia, la ética, no es solo un discurso de campaña, sino que tiene que ser una práctica? Hay gente trabajando incómoda con esta exigencia. ¿Le ha llegado a usted? Déjame decirte que se olvidan que esa candidatura se organizó desde un gabinete, que la campaña no fue una campaña de comando, sino una campaña desde un gabinete que tuvo como enfoque ir al territorio, lo territorial, que tuvo como enfoque la parte fundamental, la institucionalidad, que conlleva todo lo que estamos haciendo, y que tuvo además el concepto muy arrastrado de lo que veníamos a construir el PRM, de que había que trabajar para la gente, que la gente era el eco fundamental. Si tú vieras, no voy a decir nombre, las reacciones, cada vez que se acerca, y es natural que pasen cosas, se acerca al sector gubernamental, inclusive toman decisiones personales que se aíslan ellos mismos del tren gubernamental. El clima que ha creado el presidente, la constancia en su discurso. Yo nunca me ha dicho que no, me llaman para decirme que haga, que si yo he observado cualquier cosa, que qué vamos a hacer con tal cosa. El presidente vive atento y al compromiso democrático. Hay detalles tan hermosos, son pequeñas cosas, como fue la fraternidad de nosotros en algún momento dado con Chubaque y con Andrés Bautista, y la vida nos dio la razón, los procesos. Segundo, fíjate que nosotros, como venimos de gabinete, desde ahí teníamos una visión clara, trabajando ya en coordinación. Fíjate que el presidente llega al gobierno y crea gabinetes. Gabinete del agua, todo lo que es el agua. Gabinete de salud, lo que es la salud, articulados. Pero tú hiciste una alusión que no se convirtió en pregunta, pero yo te la voy a convertir en contestación. ¿Se obtuvo el poder o se perdió? Porque oímos al pueblo y dejaron de oírlo. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estamos en la vida pública o los que vengan, tenemos que saber que somos representantes de una ciudadanía que se expresa, que habla, y que estar atento a ella. Mucha gente hoy en día pensará en su casa, ¿por qué no los oí? ¿O por qué los dejé de oír? ¿O por qué? Y lo que yo quisiera es oír una construcción democrática diferente. Por ejemplo, yo no he ido a autocrítica de nadie. Yo sé por qué no fuimos nosotros del PRD, lo dijimos públicamente. 37 sentencias nos dijeron que no, y nosotros insistimos. No se obtiene un cambio de una cosa para otra porque yo me quede callado, sino porque yo reivindico lo que la gente, lo que dejé de interpretar. ¿Por qué lo digo? Una conveniencia política me diría que se queden así, no me importa. No, pero el país sufre. El país no avanza, no aprendemos a razonar, no aprendemos a decirle a la gente, mire por favor, no comete este error, ayúdenos a tal cosa. Yo pienso que vivir a base de los errores de nosotros, yo me recuerdo
don Leonel Fernández le fue fácil obtener el gobierno en el año 2004. No solamente por el apoyo de Balaguer, vamos a hablar con claridad. No, sino porque profundizó lo de Baninter. Y lo de Baninter se manejó con tanto riesgo y con tanto coraje, que aquí salimos rápido del COVID porque la banca estaba bien. Si eso no se hubiera hecho, el COVID no coge en el desastre todavía. Y hay cosas que hay que decirlas. Que sea un piropo a Hipólito, no me importa, se lo merece. Hay cosas que se hacen en el tiempo debido. Y yo, como dominicana, tengo la obligación, yo tengo una actitud política definida. Yo soy una progresista, yo no soy una conservadora. Entonces yo quiero un país mejor. Yo no quiero, me voy a amarrar ahora de lo que pasa en el mundo. Le voy a decir que este es un país un desastre. Oye, este es un país tan bonito. Bonito en el béisbol, bonito en los deportes, bonito en una época de primavera. Doña Milagros, usted probablemente, o yo no diría probablemente, yo diría con toda seguridad, la mujer de más dilatada, larga participación en la vida política, récord. En la vida social de este país. Comenzando desde allá, desde Juan Bosch. No, desde antes. Desde antes, sí, de la lucha antitrujillista. Yo visitaba la Miramar en la cárcel. Lo más reciente, senadora de la República, Distrito Nacional, primera mujer vicepresidenta de la República. Y yo diría que la mujer que más cerca ha estado de la posibilidad de llegar a la presidencia de la República en este país. Usted tiene una gran experiencia de Estado. Entonces, yo no le voy a preguntar a la funcionaria del gobierno, le pregunto a la mujer de que tiene la experiencia de Estado. Ayer el presidente revirtió otra medida que se había tomado en el país, incluso dentro del marco del Consejo Económico y Social, y paralizó el alza de la tarifa eléctrica. Una vez más, el gobierno revierte medidas que ha tomado. ¿Usted cree que eso genera una buena imagen al gobierno? Esto no estará afectando. Mucha gente habla de que tanto recular y recular como que no se está gobernando acertadamente. Bueno, déjame decirte que ese, ¿cómo se dice? Reculación o regulamiento, no sé cómo decirlo. Reversa. La reversa, ¿verdad? Sí. Me recuerdo ahí de la reversa de Juan Luis Guerra. Déjame decir una cosa. El problema es ¿por qué? ¿En qué se basa esa decisión? En un acuerdo, el pacto eléctrico. Y entonces el presidente no eso es lo hermoso que tiene este proceso, que se escucha, se oye y se actúa de acuerdo con al contrario, yo anhelaba vivir en un gobierno que dijera, me equivoqué ahora o lo voy a cambiar. Pero no cambia en la cosa más importante, no modifica. Óyeme, ese presidente que dijo en Los Ángeles a Biden, no voy a firmar eso porque no lo leí. Ese presidente que dice, bueno, prohibieron la venta de las vacunas en los Estados Unidos o en todo el parte del mundo porque tenían prioridad sobre sus nacionales, ¿verdad? Bueno, pues me voy para otro lado a buscar la vacuna. Un presidente que se ocupa de detalles tan bonitos. Por ejemplo, la titulación del inmueble donde está instalado el Palacio Nacional. ¿Qué significado tiene eso? Orden. El hombre que va y le lleva a Doña Chea, a la casa de Doña Chea, porque Doña Chea se murió ese tiempo, Chea Mirabal, ese cuatro de Minerva Mirabal, son detalles hermosos. Ese presidente que además de eso hace cosas. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Me preocupaba, quería hablar sobre los títulos que están entregando de propiedad. ¿Y qué pasa? Pregunto, y me dice, ¿hay cárcel o recinto para meter o someter a todo el que está en un terreno que no es de su propiedad? ¿Qué significa eso para la gente humilde? ¿Y por qué no le damos título y entonces atacamos por ese lado al sector informal de la sociedad dominicana? Es una mente diferente, es una visión distante.
El poder que tú te refieres, el que se impone, el que dice el jefe soy yo, y eso lo firmé y eso va. Eso no tiene que ver nada con la democracia moderna. Ese no es el presidente que elegimos. El que elegimos es un hombre que decir, la democracia no es mía, es de todos. Y por eso yo a le da trabajo para el presidente Luis Abinader. Doña Milagro, con usted siempre, ¿verdad? Ya me tengo que ir. Así es. Una preguntita cortita. Me dicen algunas personas que como han cambiado todos los RAI, muchas no tienen la formación. Usted está responsable de libre acceso, usted lo sabe, pero sí. Usted está pensando un adiestramiento para la forma de contestar. Cuando le he escrito a los que están fuera del nivel que deben estar, 85 puntos en transparencia, le he escrito a los que están por encima y los felicitados. Para nosotros le he escrito una carta diciéndole, usted está en este número. Algunos están hasta en cero, se lo he escrito en una carta. Tienen 90 días para ponerse al día. Están abiertos 3 cursos para formación de sus RAI. Y estamos a la disposición, un equipo para darle seguimiento presencial en sus propios portales, en sus propias oficinas. Porque tú no haces nada con reprimir o condenar, si no facilita la integración. Claro. Entonces eso, Susana, tranquila, si tiene un RAI por ahí me lo manda también. Milagro, usted tiene una deuda pendiente conmigo. ¿Cómo? Tiene una deuda pendiente con esta sociedad. Insiste en esa deuda. Donde quiera que nos vemos, yo siempre he echado ese pleito con usted. Pero hay un aspecto histórico que me gustaría que usted no narrara, porque para mí es el tema de aquella noche histórica cuando Gabriel García Márquez, Fidel Castro le envía un mensaje a través de usted, y cómo impactó ese mensaje el tema de la revolución sandinista y el repliegue del apoyo de Fidel al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Me gustaría que usted para la historia nos cuente esa parte. Era el cumpleaños de Juan Bosch, que el PLD lo hacía, había perdido las elecciones y entonces no había sido satisfactorio para él los resultados, cumplía años y el PLD decidió hacer de su cumpleaños una gran fiesta de la cultura e invitó aquí a grandes escritores de América a esa festividad. Entre ellos estaba Gabriel García Márquez, Miguel Otero Silva, el Guillén, el poeta cubano. Bueno, muchos de ellos. Ya yo estaba lejos del PLD, ya yo me había alejado del PLD, yo había comunicado a mi familia que me iba a alejar del PLD, le había entregado a don Juan un documento que se llama Militancia, copia se le entregué a Vicente Bengoa y una copia a Hanley Herman, y le dije al presidente, al profesor Juan Bosch, que yo no lo iba a publicar mientras él no me autorizara. Nunca me autoricé, nunca se va a publicar. Eran las razones por las cuales yo me iba dejaba el PLD. Hubo 2 libros que tuvieron una influencia, la literatura, porque la cultura ayuda a todos. Yo leí un libro de Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, Canancero, y ahí cambié mi visión del ejercicio de la política. Entonces, estoy en mi casa, creo que un sábado o un viernes, y llega un mensajero del PLD, de un alto dirigente del PLD, que me dice que tienen un problema muy grave, difícil, se tienen que ir para la fiesta de Juan Bosch, que era en Constanza, en la casa de Virgilio Díaz Grullón, que estos días cumpleaños de muertos. Entonces, que tenía un problema muy grande y que la única persona que lo podía resolver era yo, que por favor que los ayudara. Y que me iban a llamar de Cuba. Yo me quedo en babia, porque yo no sé lo que estaba pasando. Llaman como a la media hora de Cuba. Milagro Ortiz Bosch para servirle. Mire, no sé si fue Omar Córdoba, uno que venía aquí, mucho, o Céspedes, que eran los representantes del gobierno cubano. Me llamaron y me dijeron que había un gran inconveniente, que García Márquez le había pedido un avión a Torrijos, porque él no había podido llegar a tiempo a Juan Bosch, que Juan Bosch estaba disgustado con él, porque no llegó a tiempo, y porque el gobierno cubano había pedido una entrevista previa con don Antonio Guzmán, y se estimó que no era conveniente que fuera sino después de ir al acto de Juan Bosch. Esa es la explicación
que más o menos me dieron los cubanos. Y era la que se desprendía dijeron que no podían con el teléfono. Parece que había una de esas cosas que pasan con las pasiones personales o de los genios de la literatura y de la política, que son así. Entonces, de repente, yo le pregunto, ¿qué es lo que pasa? No, que va sin permiso de aterrizaje, se fue para allá, y queremos que el gobierno sepa dominicano que en ese avión va García Márquez. Que ya había un precedente con yo le digo a ellos, yo de eso no sé de aviación civil, no sé nada. Debe investigar a lo que me dicen y lo que yo puedo hacer para ayudar en este caso. Y era el general Gabilondo, que dirigía entonces las cosas de la aviación civil. Y llamo a Gabilondo, y Gabilondo me dice: el general, se necesita un plan de vuelo. El número del avión, el número del registro del avión, el pasaporte del piloto, el permiso del piloto y los pasaportes de lo que viene en el vuelo. Yo llamo, me llaman los cubanos que estaban desesperados, y yo le digo: dígame esto. Y yo dije: no tenemos nada. Fue un avión que llegó, se montó, se fue. Yo pensé en Bahía de Cochino, Dios mío. Entonces, yo llamé a don Héctor Enchato Cabral. No porque no tenía confianza con don Antonio, pero era el presidente de la República. No era el papá de Sonia, era el presidente de la República. Llamé a don Héctor Enchato, que era el secretario privado del presidente de la República, y don Héctor me sugirió que fuéramos a hablar con don Antonio. Todavía estaba en pijama, nos recibió, y yo le dije: mire, presidente, esto y esto y esto, no, los datos que piden no los tenemos. Él llamó a Milo Jiménez, que era el canciller. Yo estaba ahí, y Milo recomendó que eso iba a traer inconveniente porque era un vuelo sin permiso, que iba a pasar también por Haití, que podía traer problemas, y que, bueno, entonces don Antonio le dijo: por favor, ya lo oí, muchas gracias. Entonces nos preguntó qué hacía. Le dije: presidente, autorice a aterrizar ese avión, un bombazo el día del cumpleaños de Juan Bosch, con García Márquez aquí, cualquier cosa, autorice a aterrizarlo, cualquiera que sea su registro, su pasaporte, el número de acompañante. Don Antonio lo hizo así, pero lo hizo así. Autorizó el vuelo que venía a García Márquez. Como no había quien lo recibiera, ya le dije, volvieron a llamar a los cubanos, le dije que ya había una especie de permiso, y me dijeron: por favor, alguien que lo reciba. Entonces yo fui a recibirlo. Entonces cuando fui a recibirlo, se desmonta, parece que tenía comunicación con los cubanos. Dice: ¿quién es Milagro? Con un ojo verde, pelo, yo tenía el pelo casi como ahora. Y entonces se me acercó y me dijo: mira, era un ser efusivo, un ser brillante, activísimo. Y dice: yo vengo a traerle un mensaje al presidente Guzmán previo a ver a Juan Bosch, y tengo que hacerlo ya. Y me dijo: te voy a decirle el mensaje porque se me puede olvidar. Me lo dijo como 2 o 3 veces. Tengo que ver al presidente. Entonces yo le dije al presidente: vale la pena que me dé a mí el espacio, ¿ok? Francisco. Gracias. Entonces cogió y me dijo el mandado. El mandado era, le lo voy a decir después. Cuando llegamos donde don Antonio, me lo repitió 3 veces en el camino para que no se olvidara. Acaso. Y entonces cuando llegamos a la casa de don Antonio, se puso, tenía una bata de cuadro, unas alpargatas, y salió así como estaba. Y yo le presenté a García Márquez, que yo acababa de conocer, y entonces yo me voy a retirar. Don Antonio dijo: no, quédate aquí hace falta un testigo. Cuando García Márquez le dijo que Fidel Castro le mandaba a pedir a él que actuara de intermediario con el presidente Carter, y que le dijera que si se terminaba inmediatamente el conflicto de Nicaragua, él se comprometía a no usar fuerzas cubanas en el caso del Farabundo Martí, que estaba al lado, El Salvador, y que se lo comunicara responsablemente, que él se comprometía a eso. Milagros,
Entonces, ya me voy. No, al revés. Sí. Hay una encomienda de un oyente. No, pero especial. déjame acabar esta cosa. Entonces, el presidente Guzmán se para, le dice a su secretario, llámeme al embajador Joss. Él no dijo lo que habló con el embajador Joss, fue y volvió. Habló con don Antonio, don René salió, vinieron los nietos, se fueron a ver los pollitos. Y García Márquez le dijo a don Antonio, yo estoy sorprendido porque dice que usted es un campesino, pero usted es un hombre práctico e inteligente, le dijo a don Antonio. Entonces, cuando salimos de ahí, él iba, lo llevamos al hotel, el Nicolás de Obando, estaba toda la plana mayor de los cubanos, que andaban cubriendo de que a Guillén, pero daban en su misión de conseguir la entrevista. Entonces le dijo uno de ellos, las dos, no pudimos conseguir la entrevista. Y él le dijo, yo vengo de allá, idiota, se le dijo. Le manda. Pero estaba aquí cuando ya se proclamó la salida de los Somoza. Que al día siguiente. Le manda a preguntar un oyente muy especial que usted estima sobre su experiencia en el golpe de Estado, dónde estaba, cuál fue la sensación, su experiencia en el golpe de Estado al profesor Bosch. Propio mío, estaba recién casada. Me había casado el 22 de noviembre y nos habíamos ido a Boca Chica. Y el 23, al amanecer del 24, fue el 22, me llamaron el coronel Calderón, que era el que cuidaba el de la escolta de Juan Bosch, que entonces era un coronel. Entonces me dijo, por favor, regrese inmediatamente. Me dijo, Milagrito, me decía él, la necesitamos aquí. Y yo volví para el palacio, recién casado. Ahí tuve que buscar a Fernández Domínguez, hablar me enteré de la situación. Se hicieron muchas diligencias, se buscó mucha gente, se hubo una visita con Molina Ureña, que era parte del sector conspirador a fondo, él y Peña Gómez, que tenían su papel aquí. Aunque Euclides Gutiérrez lo niegue, pero tenían un papel aquí. Y entonces se hicieron varias cosas. Yo vi entrar varias veces el embajador americano, vi salir mucha gente del despacho y hablaba con Juan Bosch. Entonces el 24 me dijo él, todo está bajo control. Yo estoy apelando que tú estés aquí, por favor, continúe en su playa. Y me fui a Sosúa. Nos fuimos a Sosúa. Al llegar a Sosúa, me dijo el que me regaló la maleta, ¿usted es Milagro? Yo le dije, sí. Dieron el golpe ya. Como el papá de Juan era, tú sabes que después que nos divorciamos, le decimos el papá de, no hablamos del marido de, sino el papá. Entonces el papá de Juan, que era un hombre de mucha experiencia, en esa líder, dijo, no nos montamos en tu carro, vámonos en un camión o cualquier cosa, pero vámonos en otro carro. Yo vi cuando llegó la policía, llegaron los militares, se llevaron mi carro de Sosúa, porque me encontré con un general en Inver, en la entrada de Inver ahí. Me pidió para dónde yo iba y yo se lo dije. Entonces él dijo, te vine a buscar de una vez, vámonos de aquí. Yo llegué en un camión de plata a la capital. Wow. Qué romántico. No, eso es una historia. Entonces, todavía yo sabía del teléfono que tenía Juan Bosch, que lo cogía, lo tomaba. Y yo le dije, ahí en lo que está en la Kennedy, que se entra a la Plaza de la Salud, a Sedimán, hay una gran bomba. Ahí donde apareció también Claudio Camaño cuando vino de la guerrilla. Y yo me paré ahí, cogí un teléfono y llamé a Bosch. Y le dije, ¿aló? Él me dijo, Milagros, te están buscando. Yo le dije, lo sé. Y yo le dije, mis enemigos se creen que estoy bajando. Y yo me siento de pie sobre la cumbre y tranqué el teléfono. Al otro día nos escondimos. Y al otro día Danisa Villanueva y yo, de Magluta, a las 6 de la mañana nos paramos en la puerta del palacio. Ella tenía a Magluta preso y yo quería ver a Juan Bosch. Y ahí entramos. Annalisa era con un temperamento más explosivo que yo, quizás yo como ella, pero lo digo ahora. Y Annalisa tuvo un pleito con Lenny Bar, se fueron de la boca. Y eso, pero vino el general Hungría por él y preguntó, ¿qué quieren las damas?
y le dijimos, ven nuestros presos, le dijimos. Él me dio la mano, yo le dije, la mano no, que con ustedes usted firmó el golpe. Denme una sonrisa solamente. Y él nos entró. Es ahí donde Juan Bosch entramos al baño y yo le dije, hay que mandarle un mensaje al pueblo dominicano, y Juan Bosch escribe en el baño de la presidencia el mensaje que yo saqué de ahí. Nunca voy a decir cómo. Eso es porque usted tiene que escribir la historia. Usted se da cuenta porque usted tiene una deuda con este país. Y a los 3 meses me encontraron. Ya le escribió en la caí presa, me deportaron, y entonces yo hice... ¿Puerto Rico? No, a Venezuela. El Bazar no tenía mucha importancia en Venezuela. Dirigí el periódico de los trabajadores venezolanos. Y Betancourt y Leoni quisieron protegerme. Me llevaron para allá. Pero había un impedimento de que yo entrara al país y que viajara en el Caribe. Yo por las islas, todas las meses iba a Puerto Rico a llevarle la conspiración de aquí, que llegaba vía Venezuela, y la llevaba a Puerto Rico. Y bueno, fue una... Doña Milagros, ahí mismo, y eso es brevemente, sí. Usted con un sí o un no puede responder esta pregunta. Hay quienes decían en ese momento y después de ese momento, sí, de que independientemente del golpe a don Juan, sí, él tenía supuestamente su carta de renuncia redactada. ¿Eso es cierto? No creo. Sí parece ser cierto, Nayib, que él estaba presionando a algunos legisladores porque él quería ir al Congreso a contar la situación que estaba viviendo. Él creía que si él le hablaba al país desde ahí, eso se podía revertir. Cosa que yo creo que no era cierta. Ahora, con la madurez de los años, uno descubre que la geopolítica, y no entenderla ni manejarla con inteligencia, es también una condición que debe tener un gran estadista. La honestidad de Juan Bosch era tan grande que él no hizo una catarsis privada, como hacen otros políticos que se lo tragan y entonces actúan como le conviene a él o a su país. Hay líderes que actúan en coincidencia de las dos cosas, pero hay líderes que han escogido a su país o se han escogido ellos mismos. Él escogió su país. La gran honestidad de Juan Bosch lo llevó a ser honesto de tal magnitud que años después don Antonio Guzmán decide, no, yo acepto quedarme sin los 4 senadores para impulsar la democracia. Solamente los años vividos ya están allí. Y la seguridad de que con esto no hago ninguna subestimación, sino una revalorización por los valores de Bosch que eran otros a lo mejor. Pero de repente la gente tiene que comenzar a decir las verdades que ha vivido. Sí, yo quiero que usted comience. Milagros, es un privilegio extraordinario tenerle en cabina, hablar de estos momentos históricos, pero también del presente y del futuro, que es un reto, sobre todo manejando un tema tan importante como es la ética y la integridad gubernamental. De más está decirle que usted debe volver más a menudo. Yo le agradezco la oportunidad de uno hablar de manera inteligente. Qué bien. Es muy difícil encontrar cómo de partir con un núcleo en que le saquen a uno las mejores cosas que uno ha hecho, porque de que ha hecho algunas malas es seguro. Muchas gracias. Llévatelo, Cundo.